El concurso cutre de la lengua moderna. No está Arturo por ahí, ¿no? Que ha venido antes, le he visto. Arturo González Campos, que estaba por ahí. No está, ¿no? Es que me ha dicho, me sé la canción de la lengua moderna. ¿De verdad? En serio. Y es importante José, perdona, ¿puedes ir a mirar un momento a ver si está Arturo González Campos en la terraza? ¿Y mientras tanto qué? Vamos haciendo tiempo aquí. Vale. ¿Qué te iba a decir? Quería preguntar al público si alguien ha venido solo por ver este momento. No, ¡ay! Uno se ha traído el ukelele, pero bueno. ¿En serio? Por favor, siéntate. Paremos lo de Arturo. Adelante, por favor, adelante. Atención. Ha venido un ciudadano con su ukelele. Es la versión de Over the Rainbow española. Gracias. Hola, ¿qué tal? Hola, muchísimas ¿Cómo te llamas, gracias. lo primero? Pepe. Pepe, ¿estamos afinados? Sí. Es do, ¿no? Es do. Dime la rueda. Es do sospechoso. A ver. Dime la rueda. Ahora viene el concurso. Esto no sé qué es. ¿Será fa o qué coño es esto? Mira. Fa. De la lengua moderna. ¿Pero qué estáis haciendo? Estás quitando dedos random. Sí. ¿Tú sabes tocar? Dos Vale. personas se enfrentan. Vale, la menor y volvemos al fa. Y ahora, a ver quién es más lerda. Al ¿Los rey. coros, Cari? Esto ha sido una mala idea, ¿eh? Completamente. ¿Pero tú qué Mira. estás haciendo? ¿Corregirle o aprendiendo? Corregirle, porque está muy perdido en la vida, pobrecito. ¡Qué majo, Pepe! A ver, que él pone voluntad, pero... Hacemos una cosa, Pepe. ¿Tú te sabes la letra? Sí, muy bonita. Vale. ¿La cantas tú y yo la toco? Venga. Igual debería ser al Y ya- revés, y ¿no? otra vez vienes y hacemos... Vale, venga. Atención, la sintonía del concurso cutre de la lengua moderna interpretada por el gran Pepe. Pepe, haz que tocas, aunque no toques. 1, 2, 3 y... Y ahora viene el concurso de la lengua moderna. Muy bien. Dos personas se enfrentan y a ver cuál es más lerda. Fantástico. Esto no... No hay premios. No. Esto no es la ruleta. Comodín. Este es el concurso cutre Bien. de la lengua Ay, ay, ay. moderna. Vamos. Subiendo. ¿Qué más da si ganes o pierdas? Bueno, Pepe. Si al final tu vida es una mierda. ¡Sí, señor! ¡El gran Pepe! No la rompas, que creo en ti. Creo que puedes llegar a carrera en el Luque, no lo sé, pero... Pepe, No, ya eres te veo un que no. genio. Pepe, ya que estás, ¿Quieres participar? ¿quieres concursar? Porque así ya no andamos... Con lo que me cuesta caminar, pues igual ya me quedo. Es que estoy lisiada. Qué grande eres, Pepe. Pues venga, ya tenemos concurso. Os estáis riendo de una desgracia, ¿vale? Yo no, ¿eh? Has empezado tú, joder. Yo vi que... Me atropelló un camión, claro. ¿De verdad? Ay, perdón, no te había Estamos visto. igual. Pepe, te atropelló... serio? Pero un Me momento, atropelló un para un camión. segundo. Te atropelló un camión. ¿Y qué Y he tienes? perdido pues este brazo, Sí. un trozo de pierna. Sí. ¿Qué dices, Sí, Pepe? pero estoy bien, o sea... No, se te ve bien. Se te ve, el por lo humor, demás, el humor lo has conservado. Es lo único que me mantiene con vida. Que Y es la lo que- automedicación. Claro. ¿Y la gramática qué tal? Buah, preciosa, muy Perfecto. bien también. No O está sea, Pues ya tenemos concursante. Ay. ¿Quién se quiere enfrentar a un rival muy duro? El gran Pepe. Ay, Atención, bueno. tenemos ahí una voluntaria. Pues es jodido, Por es jodido. favor. Pero adelante. Estoy Un fuerte inconsciencia. aplauso para esta muchacha. Bravo. ¡hola! ¿Sois amigos? ¿Sois amigos? Nos conocemos, Del ascensor. De toda la vida. pues no sé, desde el año 87 creo que fue. ¿En serio? ¿Verdad? Que coincidimos en Torremolinos y luego ya pues... Ostras, es verdad, Logroño. No me estoy creyendo, son como nuestra versión, un poco más cutre, ¿no? ¿No son como que se conocen? Yo creo que nos Estúpida están troleando barbaridad. desde hace un rato. ¿Pero qué se cree? Nos ha llamado cutre. Excuse me. ¿Tú que Oye, repites ¿perdona? modelito? Pepe, por favor, no he repetido. Bueno, vamos a ver, Además, vamos a- ni vamos os a- escucho. Este vestido lo llevabas en Juego de Tronos. Por favor, soy el Qué director, agobio. soy el director de este programa. Exijo que se me haga caso. Pepe, ¿de dónde eres? Perdóname. De Valencia. De Valencia. ¿Y Laura, de dónde eres? Barcelona. De Barcelona. Anda. ¿A qué te dedicas tú, Laura?
¿Qué te ríes? Es que vendo videojuegos. ¿Vendes videojuegos? Sí. Bueno, pero no lo digas con Pero sí, vergüenza. súper- Bueno, un poco. Súper exótico. ¿Pero qué Es videojuegos? exótico. ¿Qué videojuegos vendes? ¿Cuál quieres? De todo. De todo lo que... Yo el FIFA, o sea, yo con ese voy tirando. Pues tengo desde el 15 hasta el 19. ¿De verdad? Yo ya- Oye, ¿y no tendrás el que era como un hombrecito El de la ranita. que iba al circo? El Que iba en un Super Mario. circo y Vale, estaba ya. todo en circos. Torrebruno. ¿Torrebruno? Valeria, ¿a qué consolas juegas? Bueno, yo hace mucho estaba Bien, enganchada. hasta Bueno, aquí, vale, hasta aquí. perfecto. Bien. Laura Barcelona, vendes videojuegos, sea eso lo que sea, y necesitamos una azafata. Pero Pepe, ¿tú a qué te dedicas? Yo soy artista. Ah, perdona, de verdad. Ahora que- entiendo todo, ahora Artista, entiendo artista. todo. Yo pinto Profesor de también. ukelele, joder. Vale. Vale, ¿y la azafata que va a ser en este caso azafata? Yo voy a ser festivaleria. Festivalería. Ay, Festivalería. perdón, me voy a quitar esto porque... Venga, O sea, vamos. en el Mad Cool. No os ¿vale? digo nada, ni os he escuchado porque estoy rayada con que se me ve un poco el sujetador, ¿no? Estás Flo? Se te ve, estupenda. se te ve. No, estás Pero estupenda. muy bien, muy bien. No pasa nada. Sí, tengo buenas peras. Actitud muy Eso me festiva. dijeron en el BDK. deseos heterosexuales hacia ti. Vamos, estamos. Venga, pues empezamos el concurso cutre de la lengua moderna. Muchísimas gracias de nuevo a todas las gentes que nos mandan dudas y cosas y que me quitan el trabajo. me alivian de trabajar. Y yo sabéis, los que hayáis seguido mi ya dilatada carrera, que llevo una posición muy en contra de lo cookie. Yo lo cookie creo que lo odio, que es una dictadura fascista con la que hay que luchar contra ella. Pero hay algo peor que lo cookie, que es lo cookie con faltas de ortografía. Uy. Esto nos lo manda @heavyindignado por Twitter y nos dice, vamos a ver, es una foto de un servilletero. Ahora las servilletas de los servilleteros también llevan mensajes cookies. Algún día te explicaré a besos por qué me tiembla el alma cuando tú me miras. Vamos a ver, Pepe, Bonito. vamos a ver, porque ahí hay varias cosas que podemos... Sí, lo primero, la tipografía. La tipografía muy mal. La tipografía es una... Eso ya mal. Eso Vale, ya mal. mal. Habrá que respirar en algún momento en la frase, supongo. Bueno, de momento yo creo, fíjate que le sobra una respiración al empezar, Le- pero puede ser, ¿eh? Vamos a Pero es ver. una reflexión. Esto, A ver. alguno de LSD... Bueno, esa coma Oscuro- vamos a dejarla como voluntaria. Venga, Vale. algún día te explicaré. Venga. Eh, A besos y ¿qué coma más? espacio. ¿Por qué me tiembla el alma cuando tú me miras? El por qué lo ves... El por qué lo veo regular, porque de lejos veo fatal. Pero el por qué debería llevar acento. Lo tienes todo, Pepi. El me tiembla... me tiembla está bien. ¿Cómo te puede temblar el alma? Pues es algo... Bueno. Es una sensación. Bueno, pero ya no vamos a meternos en Vale, las vale, figuras perdón. poéticas porque entonces No, sí que no. no. Bueno, no te lo puedo dar correcto del todo. Mejor, porque, mejor. Pasamos a Laura. Laura, a ver si me lo puedes explicar un poquito mejor. Cuando me miras, Cuando tú me miras. No, eso está bien. Antes. Algún día te explicaré a un poco besos. más de autoestima. explicar a besos. Bueno, eso ya son recursos poéticos. Ah, algún día te explicaré a besos por qué separado, Ujú. con tilde. ¡Bravo! Fuerte aplauso para Laura. Algún día te explicaré por qué. Esta frase es muy Un de punto sonar, para ¿eh? Laura. En esta, en cuanto se meten un poquito de esa cosa que te hace tiquití, ¿eh? Te empiezan el alma, tal. El sonar, vamos, Sí. Barcelona, tía. ¿Has ido mucho al sonar tú? He ido, he ido. He ido No, cuando no, me no ha gustaba... vuelto, no ha vuelto. perdón, Pepe, eras tú el que te... Sigues ahí. Ay, hola, Ah, hola. no, perdón. Vamos. Bien, nos manda otro amigo del programa, nos dice, en esta terraza nos ha sentado que el sheriff de la lengua moderna... Ah, no, perdón, esta es la que estaba diciendo yo ahora, la de las servilletas. Perdón, volvemos a las votaciones del otro día, las últimas, las locales. Vamos a ver a Rafael Hernando, el que era antes portavoz del PP, votando. Se ha hecho el típico selfie ahora, porque si no te haces un selfie al votar, no te cuenta el censo. Y entonces pone, votando centrado en ti y en confianza. Punto. Ramón Alcalde. Ahí hay un bastante zorrerío. Queda Ahí, feo. está feo. todo muy feo. Pero, Laura, empezamos por ti, vamos poco a Oh. poco. ¿Qué pasa ahí? Votando centrado en ti. Centrado en ti, ¿el ti lleva tilde o ahora la RAE dice que no lleva tilde? El ti. ¿Lleva tilde o no lleva tilde, ¿La Laura? confianza porque lleva...? No, espera, Laura. Vale. ¿El ti lleva tilde o no lleva tilde? puedes ti preguntar no por qué, lleva- Disco. El ti no lleva No tilde. lleva tilde. ¿Cuándo lleva tilde ti? No lleva. Hay una excepción. Cua- Ahí, por favor. Acércale un momentito. Repítelo para España. La única excepción, ti lleva tilde cuando... Si eres un hijo de puta. Muchísimas gracias. Bravo. Gracias por esto. Bien. Vale, entonces,
Está bien, ponos la imagen otra vez, vea, porque hay alguna cosa más. Vale, el ti ese no lleva votado, centrado en ti y en confianza. Confianza no es el pueblo donde vota ese señor. Y no lleva No mayúsculas. lleva mayúscula, muy bien. Otro puntillo. Punto, Y una cosita más, venga, ya una cosita más en la segunda frase. el Ramón Alcalde... Falta solo una cosa. Bueno, faltan dos Votando cosas. centrado realidad. en ti y en confianza. Eso es una. Sí. Ramón Alcalde... no sé quién es. No, yo creo sé. que alcalde es... el Vamos con alcalde. Pepe, vamos con Pepe. Pepe. Pepe, Ramón, ayúdame. a ver, Ramón, Ramón. coma espacio alcalde, punto. Bien. Ah, Y ok. entre el I y el EN hay un espacio de más. Ay, sí. Bueno, eso sí, Ay, eso. sí. O Me sea, ha gustado. odio los espacios de más. Eso es muy de top. Parece. Eso es Por favor. muy de top. Es horrible. Sí, sí, sí. Es horrible, no lo había visto. Sí, sí. Lo primero que he visto ha sido eso. Sí, He dicho, sí, pero sí, qué sí. mierdas está. No, estoy Total, totalmente de ¿entiendo? acuerdo contigo. Sí, sí, Totalmente sí, de acuerdo. sí. Pero hay una, por favor, ponoslo, vea, porque está bien. Confianza no lleva mayúscula. Ramón, coma, alcalde. Alcalde. Y alcalde no debería estar en mayúsculas mayúscula y un tampoco. punto Y un final. punto. Bueno, apellido. el María Moliner lo reconoce en mayúscula, ¿eh? ¿El qué? El alcalde, los cargos. Pepe, puedes venir de asesor a todos los programas. Por favor. En plan, María Pepe, el Moliner, súper dice. tacañón ahí con un libro. Esto no es así. Y el María señor de la Moliner RAE in memoriam, detrás, pobrecita. diciendo, Sí, sí. Oye, María Moliner, que algún día hablaremos de ella y de la gran labor que hizo. Y, Y, que no- y del desastre que le han hecho. y que, sí, sí. Bien, estáis igualados, porque la habéis... Oye, por favor. Eso que es el Se solar le está escenario. intentando B. vender cosas. Claro. "La azafata". Bien, estáis empatados porque me da a mí la gana, así que vamos con una foto de las elecciones. También hay elecciones en Argentina y desde allí alguien con un nick, sí, no lo parece, pero hay elecciones en Argentina. Alguien con un nick muy raro nos manda esta foto y nos dice, por favor, ¿qué veis aquí? Se ve enseguida. Se presenta Un José señor mayor. Alperovich. Pepe, ¿qué ves ahí? Uy, lo Pepe, veo. atención. Ay, espera, dame tiempo. Atención, se Perdón, presenta sí. Dante Loza, Ay, se ay, presenta ay, Juan Luis ay, mira, Pérez. Ay, qué bonito. ¿Qué está pasando, Pepe? Pues Dante Loza Dante tenía una Loza. carpintería. ¿Verdad? Es muy Sí. creativo, Pepe. ¿No lo sabías? Dante Loza tenía una carpintería que heredó de su padre y luego se dedicó a la política. Claro. ¿Sí? Entonces lo de legislador, Claro. esa J le viene por lo de la lija. ¡Ojo! Legislador con J. Un fuerte aplauso para Pepe y su creatividad. Pero el argumento, o sea, te doy. Hagas algo ya. Bueno, Pero a ver, o sea, si no sabemos esto, con principio, desarrollo y final. ¿quién No, no, está? tal cual. Yo no sé quién Perfecto. lleva el mando en este programa, pero Es que no saber eso. Vamos. No, yo no. Ni la azafata ni yo tenemos absolutamente nada que decir antes. Vais muy empatados porque sois muy buenos concursantes los dos. Tenemos que acabar esto y me voy a saltar una, voy a ir directamente con la del final, ¿vale? Con la de, porque lo siento muchísimo, Valeria Ross, de Ay, verdad. perdón, de dime. verdad. Lo está siento. empanada, pobrecita. No, no estoy empanada, Pero- estoy rayándome con todo lo que voy a tener que andar al camping la semana que viene del puto festival este del Macron. ¿Pero sigues yendo al camping? Sí, No, hombre, no. Llega un momento en los festivales que ya hay que llevar la tienda de campaña, pero para plantarla en la suite. sí. A mí me gusta el rocío de por las mañanas, me Para da lanzarte morbo. por la valla. Hay más droga que en el sonar. Bien, vamos con la última foto. combates, Valeria Ross, amigos, por favor, vamos a ver este No. tuit. Sí, lo siento, Valeria. Cremita de programa, Valeria Ross haciendo promoción de nuestro programa de la semana pasada. Disfruta y sonríe, es lo que hubiese querido Carmena que hagas. Vamos a ver la contestación que te dio un usuario de Twitter, Doman Masi. Es lo que hubiese querido Carmena que hagas. ¿Eso está bien escrito? Y No cabrón, debería me pone ser. emoticono. ¿No debería ser que hicieras? Pregunto desde mi tercero de BUP Ciencias Level, que la verdad que Además, tampoco ¿sabes? es... Como tengo 20 años menos. Tiene razón este señor, pon el de antes, El pon de el tuit de antes. Valeria, porfa. Tiene razón, es lo que hubiese querido Carmena que hicieses, cualquiera de los dos, sí o no, y razonen, por favor. Atención, momentos de Que gran hicieras en pasado. Que hicieras sí. o hicieses, Porque hubiese querido Ujú. que hicieras Ujú. todo pretérito pasado, ¿no? emoción. Todo el pretérito, pasado, Lo que subjuntivo. hubiera querido, Carmena, que hagas ahora mismo, disfrutar y sonreír No y estoy ver de la acuerdo. lengua No está de acuerdo. moderna. Pepe no está de No acuerdo. estoy de acuerdo. Pepe no está de acuerdo. No, porque Valeria, como ente autónomo, tiene autoridad para poner hagas, hicieras o lo que o lo salga que del quieras. papo. Ahí estamos de acuerdo. Que del- ¿Me no, estás haciendo o sea, la pelota? quiero decir, No, Para no, no. nada, para nada. no hay que exiliarse a Bruselas por esto, pero Pero la RAE no... la RAE, lo La aceptaría, ¿sí o RAE no? está por encima de Vamos a ver, yo de voy a- todo excepto de Valeria. Voy a ser sincero, Ojo, estoy de acuerdo con eso. Voy a ser sincero. Creo que es que hicieses. Con lo cual sería la ganadora Laura. Pero Es- como no estoy seguro del todo, vamos a hacer una cosa. Flor, por favor. Seguimos con el empate. Llama a la RAE. Esta duda se la ponemos esta semana, se la mandamos a la Fundeu o a la RAE. Ojo. El concurso queda abierto en función de si Ah, ha ganado qué o no, bueno. pero yo creo que es que hicieses. De momento, ganadora de hoy, Laura desde Barcelona.
tengo móvil. No tengo móvil. Toma el mío, toma el mío. A ver, yo también os digo una cosa. Cuando vi que me había retuiteado el tuit, dije, ah, qué bien, lo he escrito bien, porque si no, no me retuitea, ¿sabes? Y no, era por lo Y aún contrario. así no. Bien, vamos con los premios del concurso, que ya sabéis, es una foto de winner para llenar nuestro Instagram absurdo. Laura, Tenemos enseña esas 11.000 uñas. seguidores ya, no me digas, 11.000 seguidores Pero no pongas cara de loca. siguiendo fotos de esto. Cara, lo siento. ¿Cómo se notan los videojuegos? Al Ahí, final ahí, es que ahí, ahí. Tantos ahí. para videojuegos, al final la Ahí. gente, claro. Espera, que estés Ahí. pidiendo perdón, pobrecito. Pepe, Y atención, Pepe, foto de loser. No, Que es muy quiero faltoso. denunciar esto. no, no es vídeo, ¿eh? La Es foto, G es de foto. gordo. Es verdad, te han dado la G de gordo. Y ahora, con este aplauso, A vamos ver. a intentar animar a Pepe para que vuelva a su asiento. ¡Gracias! ¡Grande, Pepe! Hasta aquí el concurso cutre de la lengua moderna. Gracias, Pepe. Y no te rayes, que no estás gordo.